En Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz comienzo de semana para todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora acá en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy, comenzando la semana, vamos a socializar un tema bastante delicado de connotación nacional que está directamente ligado a los derechos que ustedes tienen como ciudadanos, a los derechos a la protesta social. Desafortunadamente, el día jueves y el día viernes, 9 y 10 de septiembre, miércoles y jueves, 9 y 10 de septiembre, tuvimos hechos que lamentar a nivel nacional. Por la extralimitación de la fuerza pública, según los informes que hemos visto por los diferentes medios de comunicación, y también las posibles extralimitaciones que ha tenido la ciudadanía en ejercicio de su derecho a la protesta. Para este programa, pues, tenemos a nuestra invitada habitual, a la doctora Marlene Murcia, quien nos va a ayudar a socializar este tema de importancia para todos ustedes. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúa el Derecho. Hola Reinaldo, buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema bastante delicado, pues que ha tocado al país en la última semana, un tema muy sensible, los abusos policiales, y que a su vez han dado pie para otro tipo de abuso, y es el abuso de los ciudadanos que han estado protestando. Entonces hoy vamos a analizar desde el punto de vista del derecho qué podemos hacer, qué se puede hacer, quién tiene la razón, si hay una solución viable para que estos hechos tan desastrosos, tan trágicos, no vuelvan a presentarse. Desafortunadamente, en estos hechos, pues en estos acontecimientos, las vías de hecho ha sido el común denominador en estos días. Para entrar en el contexto, vamos a ver un informe que nos han preparado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. En Colombia, el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente reconocida en la Constitución Política de Colombia. El artículo 37 de la Constitución dice: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. La sentencia T-366 de 2013 garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente sin otra condición distinta a que sea pacífica, o sea, sin violencia, armas o alteraciones del orden público. Bueno, este es el informe que nos presenta nuestro compañero William Ramírez respecto a los hechos que se han estado desarrollando en el país en estos últimos días. Precisamente hoy en la ciudad de Cúcuta, en las horas de la mañana, hubo también distintas manifestaciones por parte de la ciudadanía. Doctora Marlene, vimos la semana anterior en un video. Este tema nos lo pidieron muchas veces, en varias ocasiones, los ciudadanos y los televidentes. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el acontecer nacional. Por favor, socialícenos, díganos cuáles las extralimitaciones que se pueden tener o cuál es la ruta que pueden tener especialmente los servidores públicos en uso del monopolio legítimo que tienen de la fuerza como es la Policía Nacional. Doctora Marlene, ¿qué podemos decir respecto a estos hechos que vimos con el ciudadano que desafortunadamente falleció el jueves anterior en hechos que todo el mundo ha lamentado y que posteriormente en la ciudad de Bogotá hubo aproximadamente de 10 a 14 personas que fallecieron en este tipo de manifestaciones? Doctora Marlene. Sí, realmente pues estamos ante una situación bastante difícil y bastante complicada.
Si bien es cierto, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y son, por ejemplo, en este caso, la policía que forma parte de las Fuerzas Armadas, punto que también está en debate porque se habla de que la policía es un cuerpo civil y no debería pertenecer a las Fuerzas Armadas, debería pertenecer al Ministerio del Interior, como ocurre pues en otros países. Es cierto que tiene el uso de la fuerza, la policía, el SMAT, tienen el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque son Estado. Entonces, tienen el uso del monopolio de la fuerza. Sin embargo, hemos visto que este monopolio de la fuerza y este uso de la fuerza legítima en algún momento no lo ha sido tanto. Los hechos que dieron como resultado todas estas manifestaciones y el número lamentable de muertos, pues tienen como origen un abuso policial. No se puede hablar de presunto abuso policial, ya lo han calificado como un abuso, un asesinato. Asesinato es el término que han utilizado y utilizó la alcaldesa de Bogotá, sí señora. Sí, entonces ya no estamos frente a un presunto abuso, sino a un abuso debidamente documentado. Sí, debidamente documentado. Ahora contamos con un arma poderosa que son los celulares, que pueden ser bien utilizados y mal utilizados, y ahora tenemos los videos. Ya no estamos esperando si hay testigos, no hay testigos, que nos digan cómo ocurrieron los hechos. Ya estamos viendo los hechos en un video. Entonces esto ha sido bastante delicado. La ciudadanía ha salido a protestar paradójicamente en contra de quienes tienen el deber de salvaguardarlos, porque la policía está instituida para salvaguardar la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Entonces, hemos visto que, pues, como muchas cosas en este convulsionado mundo, están funcionando al revés. 310-245-8548 son nuestras líneas. Este es el tema del día: derecho a la protesta social. Y es que a través de la historia, queridos televidentes, la historia nos ha enseñado que la protesta social es la manifestación de la ciudadanía para exigir o crear derechos. En un Estado social de derecho como el nuestro, antes de la Constitución del 1991, la protesta social era criminalizada y era juzgada a través de tribunales orales, militares, doctora Marlene. Era una situación bastante compleja donde la protesta social era directamente relacionada con ser revolucionario o insurgente. Eran situaciones bastante complicadas donde la ciudadanía no podía salir a protestar, no en estos términos como lo estamos viendo en las imágenes en estos momentos, donde hay un abuso o una extralimitación por parte tanto de la ciudadanía y en algunos casos por parte de la Policía Nacional. Acá en la ciudad de Bucaramanga hemos tenido varias manifestaciones, hemos tenido varias marchas, donde el día de ayer vimos en redes sociales que habían ciudadanos que estaban haciendo una manifestación al lado del CAI del barrio San Pío, en cabecera frente a la iglesia San Pío, respaldando la fuerza pública. Y pues ya hemos visto también que muchos movimientos estudiantiles, muchos movimientos sociales se han pronunciado respecto, ellos dicen, a la impunidad que hay frente a la extralimitación de la fuerza por parte de la policía. Doctora Marlene. Sí, en este país de polarizaciones hemos visto los dos extremos. Hemos visto personas y ciudadanos que están respaldando a su policía, y hemos visto también al otro extremo, y son aquellas personas que están agrediendo a la policía. Estas protestas, existe el derecho constitucional a protestar. Esto ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido en nuestra Constitución. Como decía el doctor Reinaldo, antes, hace muchos años atrás, la protesta estaba penalizada, era un delito salir a protestar. Ahora, lo que estamos viendo, por ejemplo, en estas imágenes, ya es vandalismo. Esto se ya aparta es vandalismo, sí señora. Claro, esto se aparta de lo que debe ser la protesta social. Entonces, todo esto da pie para que en la cultura de odio y guerra que estamos viviendo, que es promovida pues desde diferentes sectores, se ataque todo lo que suene a protesta.
pero la protesta como tal es un derecho legítimo, la protesta como tal es uno de los avances que ha tenido la humanidad y que le permiten expresar su descontento. Además es uno de los, digamos, logros de las democracias. En las democracias está permitido protestar. Donde no está permitido protestar es en las dictaduras. Pero si tenemos una democracia, estamos expuestos también a que en aras de esa democracia se ejerza un derecho legítimo como es el de la protesta. No estamos de acuerdo con los desmanes. Ese es otro punto y ese es otro asunto. Una cosa es la protesta, otra cosa es el vandalismo y pues infortunadamente en medio de tanta confusión y tanto revuelo se infiltran los vándalos y resultamos pues haciendo actos que no para nada pueden forjar una verdadera protesta. Doctora Marlene, ahora sí vamos a ver el informe que nos prepararon nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. El abuso policial que terminó en la muerte del abogado Javier Ordóñez en Bogotá desencadenó varias movilizaciones en el país que terminaron en hechos de vandalismo. Estas situaciones también se vivieron en el oriente del país. En ciudades como Cúcuta, la manifestación convocada por presuntos estudiantes universitarios y otros colectivos de la ciudad se tomó la Diagonal Santander. Luego de recorrer más de 1 kilómetro, finalizó frente al comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde los manifestantes terminaron en desmanes. Pintura, piedras y la quema de vallas fueron parte del panorama que se vivió en la capital de Norte de Santander. Ese mismo día, el jueves 10 de septiembre, en horas de la noche, un grupo de jóvenes en Pamplona mantuvo por varios minutos bloqueada la salida hacia Cúcuta. Ellos también se unieron al llamado nacional contra los abusos de la policía. El viernes 11 de septiembre en Bucaramanga, las marchas terminaron con violencia. La plaza cívica Luis Carlos Galán fue el escenario para que los manifestantes realizaran desmanes. Aunque se habla de daños materiales de consideración y algunos heridos, el país vive una fuerte discusión frente al abuso policial y de paso a las acciones de los manifestantes que son rechazadas por varios sectores de la ciudadanía. Bueno, vemos que no han sido tiempos fáciles en estos últimos días para la ciudadanía y para la protesta social. Doctora Marlene, usted bien lo decía, la protesta social es un derecho constitucional, es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento normativo y desafortunadamente usted misma lo ha dicho, doctora Marlene, esto es producto de la polarización que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Tenemos derecho a pensar de forma distinta, pero aceptando los conceptos que tenga la otra persona y sin necesidad de agredir a la otra persona. De eso se trata este desescalonamiento que hemos tenido de las terminologías con las que hoy en día nos pronunciamos, nos referimos. Desde nuestras autoridades administrativas está ese desescalonamiento de la terminología. Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a la ciudadanía para que desescalone esa terminología que está teniendo, con la que estamos llevando todas estas situaciones bastante lamentables que nos llevan siempre a las vías de hecho? Doctora Marlene. Sí, lo primero, pues había una propaganda, un eslogan hace algunos años que decía desarma tu corazón. Yo pienso que lo primordial y lo primero que tenemos que hacer todos es desarmar nuestro corazón, desarmar nuestra mente, porque mientras no cambiemos nosotros, no vamos a poder cambiar esta sociedad. El primer cambio debe ser interior, el primer cambio debe llevarnos a pensar qué ganamos promoviendo un lenguaje de odio. Sabemos que hay injusticia, sabemos que hay desigualdad social, sabemos que tenemos por qué protestar, pero hacerlo con odio, que es diferente a hacerlo con indignación. Cuando hablamos de odio es algo que me lleva a atacar y a destruir. Cuando hablamos de indignación es algo que me hace salir a mostrar que yo no estoy de acuerdo con algo, pero no me lleva a cometer actos de los que también me puedo arrepentir, porque yo creo que las personas después de que cometen estos actos, algunas deben sentir algún tipo de arrepentimiento, de ver tanta destrucción que no lleva a nada, porque destruir lo poco que tenemos o lo poco que funciona pues no lleva a nada. Entonces es como una mirada hacia el interior para desescalonar
la violencia, pero desde dentro, de nuestros corazones, de dentro de nuestros corazones debe empezar a verse y a darse pasos de reconciliación. Si bien no vamos a dejar de estar indignados porque la desigualdad es notoria, los abusos son notorios, no vamos a callar y a decir que estamos felices, estamos indignados, pero no debemos manifestarnos de una manera vandálica, de una manera que cause más daño del que ya estamos recibiendo. La indignación no nos puede llevar, doctora Marlene y televidentes, a que desconfiemos de las instituciones. Sabemos que los últimos hechos, y como lo dijo la doctora Marlene, y no solamente la doctora, lo han dicho las distintas autoridades, el asesinato que ocurrió a manos de algunas autoridades, aclaramos, somos amigos de la institución, protegemos la institución, tenemos la mejor imagen de las instituciones del Estado, especialmente la policía, pero desafortunadamente estos hechos desdibujan el buen actuar de la fuerza pública y de nuestras instituciones. Y esta indignación no nos puede llevar a deslegitimar el uso de la fuerza por parte del pie de fuerza del Estado, pero dentro del marco de la ley. Doctora Marlene y televidentes, recuerden que un funcionario público, antes de posesionarse, antes de ser nombrado, siempre levanta la mano y dice: voy a actuar bajo las condiciones de la Constitución y la ley. 310-245-8548 son nuestras líneas para que ustedes llamen y opinen y hagan sus preguntas de respecto a este tema tan importante que hemos querido traerlo a colación con todos ustedes, para que ustedes tengan conocimiento previo de qué está pasando, cómo es el método, hasta dónde pueden ir los ciudadanos con la protesta social. Vamos a ver una pregunta que nos ha enviado nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta respecto a este importante tema. Quiero hacer una pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar nosotros, como con la protesta, con el cierre de vías, plantones, con toda esta problemática? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Bueno, doctora Marlene, con lo que nos pregunta nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta, que ellos han conocido de varias manifestaciones, ¿sí? Una de las extralimitaciones que puede tener esta fuerza pública y que estuvo a cargo de un decreto con fuerza de ley del Ministerio del Interior cuando el doctor Vargas Lleras era ministro del Ministerio del Interior, que no se podían bloquear vías nacionales. Si se bloquean vías nacionales, el pie de fuerza del Estado puede actuar y puede diluir estas manifestaciones. Doctora Marlene. Sí, claro, es que este es un tema que todos debemos analizar de una manera racional, que puede resultar hasta muy sencilla. Son los test de proporcionalidad que hace, por ejemplo, la Corte Constitucional. ¿Qué ocurre? ¿Hasta dónde van mis derechos a la protesta? Hasta donde limiten, coarten o pongan en peligro los derechos de los demás. Si yo estoy bloqueando una vía y con eso impido la libre locomoción de otras personas, impido el desarrollo del trabajo, impido muchas cosas que son derechos de otras personas, pues ya estoy en un punto en el que paso de estar protestando de una manera adecuada a hacerlo de una manera también ya que afecta a otras personas. Entonces, lo primordial es mirar hasta dónde van mis derechos, hasta dónde empiezan los derechos de las otras personas. Yo no puedo con mi protesta violar derechos de otras personas, porque entonces no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy siendo parte de la solución, no estoy visibilizando el problema, sino que me estoy convirtiendo también en otro problema. Bueno, y para hablar de ponderación de derechos, especialmente el de uso legítimo que tiene el pie de fuerza del Estado y el de la protesta social que tienen todos los ciudadanos del territorio, hemos invitado a nuestro programa Actúe en Derecho al exmagistrado de la Corte Constitucional, el doctor Nilson Pinilla. Doctor Nilson Pinilla, muy buenas tardes y bienvenido a su programa Actúe en Derecho. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Hemos querido invitar al doctor Nilson
quien es una autoridad en la materia en cuanto a la ponderación de derechos, especialmente estos dos derechos que están chocando en este momento, doctor Nilsson. El derecho que tiene, el monopolio que tiene el Estado en el uso de la fuerza y el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Nilsson? Y por supuesto que los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse, tienen el derecho de expresarse, pero lo que no tienen derecho es a quebrantar las atribuciones y los bienes de los otros ciudadanos. Verdaderamente que haya manifestaciones con micrófonos y que haya expresión popular es algo indispensable, sobre todo en un país tan descompuesto como es la República de Colombia. Lo que es insólito es que haya organizaciones que aprovechen cualquier estímulo negativo como este tan horrendo del asesinato de ese ciudadano por parte de dos integrantes de la Policía Nacional para entrar a ellos a actuar peor, causando otras muertes, causando destrozos. Ahí las imágenes que ustedes estaban mostrando, es absolutamente imbécil que un ser humano golpee con ladrillos los ventanales del Palacio de Justicia. Con eso, ¿qué está logrando, qué está obteniendo, qué manera de manifestarse es esa? La Constitución política consagra muy claramente los derechos de los ciudadanos, pero también consagra obligaciones, deberes de los ciudadanos. Y en el artículo 95 muy claramente dice que los ciudadanos tienen la obligación de respetar y obedecer a las autoridades legítimamente constituidas. Y una de esas autoridades, con la primera que entramos en contacto en esta clase de situaciones, con la Policía Nacional, que también tiene una estructura muy clara, muy bien delimitada en la Constitución. Y la Policía Nacional, desafortunadamente, así lo concibió la Asamblea Nacional Constituyente, es un cuerpo armado. Ideal que fuera un cuerpo pacífico como la policía en el Reino Unido, que no portan armas, que obviamente tienen la reserva con otro cuerpo para cuando haga falta utilizar armas, pero ese horrendo que se use para fustigar y para castigar de una manera cobarde a quien ha actuado mal. Doctor Nilsson, disculpe, usted acaba de señalar algo muy importante, doctor Nilsson y doctora Marlene. Las armas, la presencia de armas en una manifestación social. Doctor Nilsson, ¿es permitido por parte de la fuerza pública utilizar armas como lo hemos visto en las últimas manifestaciones? La policía es un cuerpo armado, eso está previsto en la Constitución, pero la policía tiene que estar muy organizada y muy preparada para no usar las armas, sino cuando sea absolutamente indispensable en legítima defensa y en defensa de los bienes de la comunidad, pero guardando una proporcionalidad, dando una relación entre el ataque y la defensa que se esté realizando, de manera que lo absolutamente indicado es que la policía esté capacitada para no hacer uso de las armas, salvo cuando sea absolutamente indispensable para la defensa de la propia integridad, pero especialmente de la sociedad. La policía tiene que asegurar la convivencia pacífica. La policía tiene como fin primordial mantener las condiciones necesarias para que los habitantes de Colombia podamos convivir en paz. Si no fuere por eso, con el individualismo que desafortunadamente nos caracteriza, estaremos arrollando los derechos de los demás, como está visto en este caso. Entonces, recapacitando sobre las dos situaciones, terriblemente mal el actuar de esos patrulleros de la policía y terriblemente mal que haya organizaciones que inmediatamente se aprovechen en algo que es concertado. Estas manifestaciones no fueron espontáneas de la comunidad, estas manifestaciones son organizadas, no sé por quién, probablemente los organismos armados que siguen provocando el caos en la República de Colombia, el ELN,
las FARC. Ahí se habla de disidencias de las FARC. Eso de disidencias de las FARC es un cuento, porque simplemente las FARC están empleando todas las formas de lucha. Mientras unos negociaron para obtener toda la cantidad de prebendas que les otorgó el presidente anterior, otros se mantienen con las armas en la mano para seguir fustigando, para seguir atacando, para seguir causando daño a los bienes que merecen protección. En esa medida, dentro de esa farsa que fue el proceso de paz, ganamos nada. Y aquí está visto que no tenemos ninguna paz. Lo primero que tenemos que hacer es desarmar los espíritus. Yo convoco a toda la ciudadanía a que traten de procurar una convivencia pacífica, que es la orden constitucional, que actuemos pensando en el otro, que actuemos con solidaridad, que no agraviemos, que actuemos cada uno en nuestro interior con paz, respetando los derechos de los demás y respetando los derechos que le asisten también a los que están investidos de autoridad. No puede pretenderse contestar violencia con más violencia. Evidentemente, la acción de quien filmó esa actuación tan vil por parte de esos miembros de la policía es ideal. Dejó la constancia para que la justicia, que tiene que ser la justicia ordinaria, no la justicia penal militar. Ese es un problema muy grave que tenemos, que llamamos justicia a un organismo subordinado. La justicia penal militar no puede administrar justicia porque tienen que cumplir con los parámetros de la obediencia debida, y bajo esa subordinación, si no hay independencia en la justicia, no se puede administrar justicia. Entonces, esto tiene que ir a la justicia ordinaria y tiene que analizarse si hay un homicidio agravado o si hubo un homicidio preterintencional. Yo puedo ser muy iluso en pensar que esos policías no tuvieron la intención de matar a ese ciudadano, pero eso lo define un juez de la República después de una investigación que adelante la Fiscalía General de la Nación, y entiendo que ya tiene la Fiscalía proyectiles con los que fueron asesinados otros seres humanos a raíz de esa reacción violenta. Hay que mirar de qué armas salieron esos proyectiles. Si son armas oficiales o no. Si son armas oficiales, si los proyectiles fueron disparados por armas de la policía, horrendo, pero hay que mirarlo, porque la reacción que hubo es evidentemente una reacción armada. Una reacción desmedida, doctor Nilson. Vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este importante programa, este importante tema, el derecho fundamental a la protesta social. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, el derecho a la protesta y también el uso de la fuerza por parte del pie de fuerza del Estado. Doctora Marlene, 310-645-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Hoy debido a lo ocurrido en Bogotá, que sacaron... No puedo leer, tranquila, doctor, qué pena, pero no alcanzo a... No hay problema, doctora. Hoy, debido a lo ocurrido en la ciudad de Bogotá, que sacaron armas de fuego, por lo cual fueron cuestionados. La policía decía que no tienen por qué pedir permiso para utilizar las armas de dotación. Ojo con ese término. La policía decía que no tiene por qué pedir permiso para utilizar sus armas de dotación. ¿Hasta dónde va ese derecho de utilizar las armas que entregan a los policías? Doctor Nilson Pinilla, esta es una pregunta que nos envía uno de nuestros televidentes. ¿Qué podemos decirle, doctor Nilson? Eso es una expresión muy desafortunada. Primero que todo, la policía no se autodetermina. El integrante de la fuerza pública está preparado a recibir órdenes de sus comandantes y particularmente del gran comandante de la fuerza pública, que es el presidente de la República, pero también de los alcaldes distritales, los alcaldes municipales. Hay alcaldes que por estar más interesados
en otros menesteres, en ilusiones futuras, no cumplen adecuadamente con las obligaciones que le corresponden. Y el artículo 315 de la Constitución, supremamente claro, cuando entre las atribuciones de los alcaldes le establece, segunda, conservar el orden público en el municipio. Esa es obligación del alcalde, conservar el orden público en el municipio, obviamente de conformidad con la ley y siguiendo las instrucciones generales que se impartan por las autoridades tanto departamentales como nacionales. El gran jefe es el presidente de la República, pero el jefe local de la policía es el alcalde, y el alcalde debe estar muy presente. No podemos decir que le falta entrenamiento a los miembros de la Policía Nacional para proceder frente a una manifestación de manera de evitar que los manifestantes causen daños. Sí, quien carece de entrenamiento para eso es el alcalde municipal o el alcalde distrital. Esa es una capacitación que requieren los alcaldes, cómo dirigir a la policía. Y es que no le queda otro remedio, porque esa atribución segunda del artículo 315, como primera autoridad de policía, que es del municipio, tiene que estar muy en competencia, en capacidad de dirigir a la policía, y la Policía Nacional tiene que cumplir las instrucciones que le imparta el alcalde correspondiente. Doctor Pero Nilson, seguimos en el deporte nacional de no cumplir con nuestras obligaciones y estar mirando a quién se le traslada la responsabilidad. El alcalde trasladándole la responsabilidad al gobernador o al presidente de la República, y el presidente de la República diciendo que es responsabilidad de los alcaldes. Tenemos que actuar armónicamente, de una manera concertada, para poder preservar ese valor tan infinito que es la convivencia pacífica y el derecho a que se nos preserve la vida y el derecho a que nos preserve la integridad personal. Por supuesto que la libertad de manifestación es un derecho muy valioso, pero más valioso, haciendo una ponderación de valores constitucionales, más valioso es el derecho a la vida. Doctor Nilson, de esa manera, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes que quiere expresar su opinión respecto al tema que estamos socializando el día de hoy. 310-245-8548. Don Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Héctor, ¿de qué ciudad, de qué municipio nos llama? De Florida. Del municipio de Florida, casa del Canal TRO. Don Héctor, ¿cuál es su inquietud? Vea, hablando sobre el uso excesivo de la fuerza de la policía. Vea, el año pasado, a mí me sucedió algo sí, el año pasado me fui para un partido de fútbol en el estadio Alfonso López. Sí, señor. Con mis dos hijos. Uno tenía 18 años, el otro 16. Cuando salimos del estadio, mi hijo menor quiso ir a comprar unas papitas ahí en el romboy del estadio, una parte que llaman chunga, unas papas de 1.000 pesos. ¿En el Parque de las Banderas? Sí. Y le dije, vaya, mijo, y nosotros esperamos. Y el ESMAD lo cogió a bolillo a un niño de 16 años, me le sumió las costillas, con perdigones lo cogió como un delincuente. Yo soy sargento retirado del ejército, fue tan duro, y yo le hice reclamo, y ellos, la respuesta es, nosotros tenemos el poder. Fue tanto la indignación que, o sea, maltratan a la gente, no preguntan. Vea, es lo que ellos quieren por la simple razón de que tienen un arma, y eso no es así. Todos tenemos derecho, ellos tienen derecho, y el civil tiene derecho hasta donde puede llegar. Y mi hijo no estaba haciendo, solamente iba a comprar unas papitas. Muchas gracias. Don Héctor, muchísimas gracias. Bueno, doctora Marlene, doctor Héctor, doctor Nilson Pinilla, acá el doctor estaba socializando una situación que termina siendo un choque de competencias entre la autonomía de los municipios o de los jefes de entes territoriales y las directrices que da el gobierno nacional como tal. Nosotros vimos este fin de semana, doctora Marlene, que uno que otro jefe de ente territorial impulsaba a que la gente saliera a marchar, ¿sí? Doctor Nilson, habiendo una directriz a nivel nacional en los cuales hubo decretos legislativos en los que se tiene que salvaguardar el orden público, pero desde la protección de la salud y la vida, como lo vimos en los decretos COVID,
si era pertinente que algunos jefes de entes territoriales impulsaran a que la gente saliera a protestar este fin de semana. Eso no es necesario. La protesta es un derecho que radica en cabeza de cada ser humano. No es necesario que los alcaldes estén ocupando el ejercicio de ese derecho, porque cada quien lo desarrollará a su leal saber y entender. Y los alcaldes pueden correr el riesgo de que inviten a participar en esas manifestaciones y las manifestaciones se les salga de las manos porque por estar haciendo lo que no les corresponde, no cumplen con su función de ejercer la dirección sobre la Policía Nacional. Me parece supremamente imprudente que un alcalde haga esa invitación. El alcalde debe estar procurando que haya una fuerza pública disponible para evitar que haya lesiones a la integridad física y a los inmuebles y a la propiedad oficial. Es absolutamente inconcebible que bienes del Estado sean destruidos, como lo que ocurrió con los CAIs en varias ciudades, como lo que ocurrió con el transporte público. El transporte público es de beneficio del pueblo y el pueblo es el gran titular del poder en Colombia. ¿Cómo puede destrozársele al pueblo la capacidad para movilizarse en forma apacible, en forma suficiente? ¿Cuántos tuvieron que regresar una vez más a sus hogares a pie? ¿Quién sabe qué distancias tan largas y qué riesgos tuvieron que correr? Pero lo cierto es que antes de estar vociferando, reclamando nuestros derechos, que por supuesto tenemos esa capacidad de reclamarlos, debemos es hacer una introspección en nuestro propio interior y mirar cómo nos apaciguamos nosotros, cómo actuamos correctamente, cómo somos vehículos de paz. Desafortunadamente la situación del país, por el exceso, el desborde total de la corrupción que está imperando a todos los niveles. Esta nación es la segunda más alta en índice de corrupción en el mundo y lo estamos viviendo permanentemente. Corrupción a los niveles nacionales, departamentales, municipales, distritales. Es horrendo lo que está pasando, no es sino ver el caso de los hermanos Moreno Díaz, el uno como alcalde de Bucaramanga, el otro como alcalde del distrito capital de Bogotá, y frente a esa corrupción no hay una adecuada respuesta por parte de la ciudadanía. Sobre eso también debemos manifestarnos y no podemos olvidar esa manifestación extraordinaria que hubo hará unos 5 o 6 años en un clamor multitudinario en contra de la corrupción. Y qué lindo que me hace sentir orgullo de mi tierra natal ver la manera como en Santander los bumangueses, los santanderianos en general, están clamando para que se respete el derecho al agua, el derecho a poder tener un ambiente natural pues exuberante como el que tenemos, pero era más exuberante hace 20 años y hace 100. Todo se ha venido degradando, todo se ha venido viniendo abajo porque no hay respeto hacia la naturaleza. Y esas manifestaciones en Bucaramanga, que nuestro oro es el agua, qué cosa tan linda. El oro, ¿para qué sirve? El oro no sirve sino para alimentar codicias, para generar más ambiciones, más avidez en los políticos, más deseo de enriquecerse. Pero uno puede vivir perfectamente sin oro, y uno puede vivir sin petróleo, y uno puede vivir sin carbón, pero no puede el ser humano, ni los otros animales, ni las plantas subsistir si no hay agua. Por eso las manifestaciones pacíficas frente a esa mala situación que se creó contra Santurbán, posibilitando la idea de que haya exploración y explotación de oro, quedó un poquito más bajito que el páramo, pero ¿y quién mide los niveles del subsuelo y quién sabe
hasta dónde se está generando un daño que vaya a afectar al páramo. Podemos vivir sanamente, con menos lujos, con menos artificios, más austeramente, pero no podemos seguir acabando con el ambiente, y por ello esas demostraciones de Bucaramanga en pro del agua son verdaderamente ejemplarizantes y se deberían repetir en todo el país, y se deberían repetir frente a los salvajes que en Bucaramanga salieron a causar destrozos, porque eso es insólito. Eso está mostrando una decadencia tremenda en la conciencia del individuo. Desafortunadamente perdimos el temor de Dios, extraditamos a Dios, ya no sentimos ese juez interno que nos obligaba a actuar correctamente, y nos queda la conciencia, que es la presencia de Dios en el alma, según dijo Juan Jacobo Rousseau, pero esa conciencia se convirtió en una cauchera, unas conciencias elásticas. Tenemos es que hacer una introspección para analizarnos nosotros mismos y actuar nosotros correctamente, porque así, con ejemplo, podemos lograr que haya otras personas y otras personas y otras personas que también actúen correctamente. Ese es el mensaje acá, y cesar esa posición tan grotesca de estar agrediendo, de estar buscando dónde hacer daño, y de estar haciendo política desde los altos cargos del Estado. Si se llega a una alcaldía, lo indicado es cumplir apropiadamente con esas funciones en la alcaldía y no ponerse a dárselas de presidente de la República, censurando lo que haga o lo que no haga el presidente de la República. Que su ciudad funcione bien, y ya habrá manera de que el presidente de la República, por contagio, de pronto le dé por trabajar igualmente bien, pero estar a todas horas hablando de que en Cali pasó esto, que en Barranquilla pasó esto, que en Bucaramanga pasó esto, cuando las obligaciones están en el distrito capital de Bogotá, pues eso es un desbordamiento de quien, más que ser alcalde, ha querido ser presidente de la República. Doctor Nilson, ¿son situaciones o son bienes que están directamente ligados a la protección de la vida en condiciones dignas de todos los ciudadanos? Doctor Nilson, doctora Marlen, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Javier, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama? Del barrio Bucaramanga. Del barrio Bucaramanga. ¿Cuál es su pregunta, don Javier? Más que una pregunta, es como un comentario adicional a lo que se está hablando. Sí, señor, lo escuchamos. En Colombia pasa algo atípico, que por lo menos en nuestra República Hermana de Venezuela sucede, que cuando la gente quiere hacer la protesta social, generalmente la manera de aplacar la protesta social, la sagrada protesta que en la Constitución, el artículo 37 nos la garantiza, allá son los colectivos bolivarianos. En varios países han calificado el SMAT como un grupo represivo y no de contención de desorden. Aquí en Colombia se embisten con una macana, un taser, una 9 milímetros, 2 proveedores, un chaleco antibalas para salir a combatir la población civil. Eso claramente es una desproporción de fuerza. Lo que ha pasado en los últimos días en 3 poblaciones, en Bogotá, en la parte de Cali, aquí en Bucaramanga, simplemente es el sagrado derecho a la Constitución, el 37, de aplicar y decirle al gobierno que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. La diferencia entre un ciudadano y una persona que duran 20 meses preparándola aquí en la policía, en Inglaterra son 10 semanas, y vemos que en Inglaterra no pasa el abuso que pasa aquí en Colombia, cuando es menor tiempo. Entonces, cuando el magistrado elector pues hace referencia de que la parte política influye demasiado, en el sentido de que debe de ser gestor como alcalde y no como relator, de incitar, es que la única manera de que las personas tengan derecho a la información es que se visibilice.
La sensibilización de todos los ciudadanos. Muchas gracias a don Héctor por haber llamado y a don Javier por haber expresado su inquietud. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Marlene. Bueno, doctor Nilsson, aprovechando su presencia, hablando de las atribuciones constitucionales de los alcaldes y del presidente de la República, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares, ¿dónde queda la responsabilidad de la línea de mando de la institución? Sabemos que ellos actúan como un cuerpo y que tienen una línea de mando, entonces, sabiendo eso, ¿dónde queda la responsabilidad de esa línea de mando en estos hechos tan atroces que están ocurriendo? Por supuesto que el que es el gran jefe del área correspondiente o el comandante de una determinada sección, de una determinada parte, van a tener responsabilidad por no poder controlar lo que hagan las personas que están a su cargo, y eso va a generar responsabilidades. Claro que tienen que estar permanentemente atentos, permanentemente alertas, y tienen que estar generando prevenciones para que se actúe pacíficamente. Pero eso lo tenemos que extender, como lo había mencionado, a los casos, a la manera propia de cada uno de actuar. El ejemplo que puso tan grotesco el oyente anterior sobre lo que le pasó cuando el SMAT con su hijo menor de edad. Es grotesco, eso es horrendo, y ojalá a esos policías los sancionaran apropiadamente, y obviamente ya demostraron que no tienen capacidad para ser integrantes de un cuerpo de esa naturaleza. Pero tenemos que manifestar que no es el artículo 36 para el siguiente oyente que se expresó en el artículo 37, que está hablando del derecho a manifestarse y a reunirse pacíficamente. Es que lo que pasa es que cuando hay esos derechos consagrados, como el derecho de reunión y manifestación, lo exacerbamos, estamos en un egocentrismo que miramos solamente en lo que nos atañe. Es lo mismo que pasa con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que hacemos uso exacerbado porque no miramos que está consagrado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, bienvenido sea, pero con limitaciones, las limitaciones que imponen el orden jurídico y los derechos de los demás. Entonces, así tenemos que actuar, y todos debemos que procurar que renazca la ética. La ética se ha perdido, y ética también es saberse comportar frente al otro, saberlo respetar, saberlo oír. La ética permanentemente tiene ocasiones de ser demostrada pues en la empresa, dentro del trabajo, siendo un buen empleado, siendo un magnífico jefe, que sepa dar instrucciones, que trate con respeto, que trate con cariño, como corresponde a un ser humano, y eso también en los colegios y en las asociaciones profesionales tiene que actuarse de una manera integrada, concorde a la dignidad humana, respetando a los demás. Pero si hacemos valer nuestros derechos y tratamos de exacerbarlos y gritamos y nos manifestamos violentamente porque no nos son reconocidos, pues estamos actuando en contravía de lo que manifestamos, porque estamos generando alteraciones a esa convivencia pacífica que nos debe caracterizar en todos los actos en nuestra vida. Doctor Nilsson, doctora Marlene, nuestros derechos van hasta donde comienzan el de los demás. Eso quiere decir que los derechos no son absolutos. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Necesitamos saber, tenemos 183 días que no nos cerraron las puertas completicas, se nos perdió la mercancía, se nos perdió todo, y todavía nosotros no podemos entrar a laborar, donde ya aperturaron, todo Colombia ya aperturó, pero menos el señor alcalde de aquí de Cúcuta no nos quiere dejar trabajar.
Y entonces, ¿en qué nos pueden ayudar ustedes o qué podemos hacer nosotros ahí sobre esa problemática que tenemos? Bueno, doctora Marlene, doctor Nilsson, esto sucedió esta mañana en la ciudad de Cúcuta y queremos contextualizar a todos nuestros televidentes con algo. Llevamos casi 6 meses con los establecimientos públicos, comerciales cerrados. Adicional a esto, los comerciantes tuvieron que soportar que agredieran sus establecimientos comerciales, los destrozaran después de este aislamiento obligatorio. Y este es uno de los comerciantes de la ciudad de Cúcuta que dentro de esta marcha, esta protesta que estaban haciendo en el día de hoy, estaban preguntando a las autoridades administrativas qué podemos hacer después de esto. Necesitamos reactivar la economía, ya que según ellos, si no los acaba el COVID, los va a acabar la situación económica. Doctor Nilsson. Sí, señor, esa es una observación muy valiosa. Lo que está ocurriendo en Cúcuta, pues es lo que está ocurriendo en el país por la pandemia que nos está afectando, pero agravada por la situación económica horrenda que se ha presentado por la falta de comunicación con Venezuela. Pero aquí es bueno que miremos el ejemplo y que prevengamos lo que le puede suceder a la República de Colombia. Venezuela, con Carlos Andrés Pérez y otros jefes hacia 1990, era un imperio de corrupción y los venezolanos estaban cansados y estaban anhelando que hubiera algo distinto y votaron por lo que parecía ser distinto y por eso llegó el coronel Hugo Chávez al poder. En Colombia, con banderas populistas. Perdónenme la expresión, estamos mamados con la corrupción que hay en el Congreso, con la corrupción que hay en la justicia, con la corrupción que hay en el gobierno y estamos en riesgo de votar por cualquiera que ofrezca algo diferente. Así ocurrió con Venezuela y miremos cómo se encuentra Venezuela actualmente. Entonces lo que tenemos que hacer es usar esa libertad de expresión, usar ese derecho a manifestarnos, es usar ese derecho de reunirnos para clamar contra la corrupción, para clamar contra las violencias, así en plural, que han afectado a la República de Colombia y ser exigentes frente a los que les hemos encomendado la dirección del Estado, pero ser exigentes de verdad, con nosotros mismos, porque ¿cómo llegan esos sinvergüenzas que han llegado al Congreso de la República si no es con el voto de los colombianos? Trampitas habrá, pero las mayores trampas es para comprar concejales, comprar diputados para que les traspasen un poco de votos cautivos y poder llegar a ser gobernador, a ser alcalde, lo que ha sucedido en ciudades como Valledupar, donde se eligió como alcalde de Valledupar a Aníbal Martínez Ureta, quien había sido condenado por delitos cometidos cuando era Contralor General de la Nación, lo que sucedió en Santa Marta cuando se eligió a José Ignacio Vives, o lo que está pasando ahora, que ya no se puede elegir a un bandido porque lo condenó la Corte Suprema de Justicia. Entonces votamos por el hijo, o votamos por el hermano, o votamos por la esposa. La cultura del antivalor. Estamos sometidos en una cultura total de antivalores. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Doctor Nilsson, muchísimas gracias por habernos acompañado en Actúe en Derecho. Los felicito por el programa y adelante, siempre adelante, ni un paso atrás. Muchísimas gracias, doctor Nilsson. Doctora Marlene, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Estamos aquí nuevamente a las 2 de la tarde con otro tema de interés para todos nuestros televidentes. Y ustedes continúen con toda nuestra programación. A continuación, Tacones en la Mano. Feliz tarde.